Bienvenidos y bienvenidas al cuarto módulo de la diplomatura en Neuropsicopedagogía y Procesos Cognitivos. Mi nombre es Pablo Gutiérrez y voy a ser el profesor encargado de este cuarto módulo titulado Funciones Ejecutivas y Funciones Superiores Cognitivas. En este módulo lo que vamos a ir revisando son cada uno de los procesos cognitivos que van a permitir el aprendizaje. Y vamos a ver cómo las neurociencias nos han permitido a nosotros comprender justamente cómo nosotros vamos incorporando información, la vamos procesando y vamos concibiendo nuestra realidad. Entonces eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de este módulo. Y antes de comenzar hay dos preguntas que son importantes que nosotros nos hagamos. La primera es: ¿qué entendemos por aprendizaje? ¿Cuáles son esas ideas que nosotros tenemos sobre el aprendizaje? ¿Cuáles son aquellas concepciones que nosotros tenemos, que hemos ido aprendiendo a lo largo de estos tres primeros módulos que tenemos aquí en la diplomatura, ¿no? Y la segunda es: ¿cuál es el objetivo de la educación? Entonces, tratemos de responder. Les pediría que pongan una pausa al video y tratemos de escribir todas las ideas que nos vienen de un momento a otro. Muy bien, retomando entonces ya después de haber hecho esa pausa, ¿qué es el aprendizaje? Nosotros tenemos diversas definiciones. A mí me gusta una, que es la de Schultz, que está en el libro de Shannon, Teorías del Aprendizaje, 2012, que nos dice que el aprendizaje es un cambio duradero en la conducta o en la capacidad para la conducta de una determinada manera, que es el resultado de la práctica o de otras formas de experiencia. Vamos a explicar un poquito más. Todo aprendizaje es un cambio. ¿Por qué? Porque si no hay cambio, no aprendemos. Tiene que haber un cambio en nuestra conducta, que puede ser inmediata o puede ser posterior. Por eso decimos que es en la capacidad para la conducta. Es decir, yo puedo incorporar información, pero no voy a evidenciar este cambio en un momento particular, no ahorita, sino lo voy a ir viendo más adelante. Y para eso es necesario la práctica, pero no entendida la práctica como una repetición, sino la práctica como un proceso de reflexión, un proceso en el cual tenemos diversas situaciones muy similares dadas por la experiencia, en el cual me permite a mí emplear todos los contenidos, procedimientos, recursos que he ido adquiriendo a lo largo de mi vida. Entonces eso es el aprendizaje. Entonces cuando hablamos de aprendizaje tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un cambio. Pero ¿cómo se produce este cambio? Las neurociencias nos han permitido poder explicarlo, y decimos que aprendemos cuando el sistema nervioso quiere una información. Y eso se da porque hay cambio a nivel de las neuronas. Lo que vamos a ver nosotros es que en las neuronas se van a formar proteínas. Hay nueva formación de proteínas. A la vez vamos a ver nosotros que hay formación de circuitos neurales. Estos circuitos neurales que implican, o redes neurales, implica que las neuronas empiezan a comunicarse, empiezan a haber sinapsis entre neuronas. Esto es el resultado justamente del aprendizaje. Van a haber neuronas del hipocampo, tiene que ver con memoria, de la amígdala, del cerebelo. Recordemos que la amígdala tiene que ver con las emociones, el cerebelo que tiene que ver con todo lo que corresponde a la coordinación, y la corteza cerebral en su conjunto. Entonces vamos a ver que existen estas redes neurales, y esto va a explicar los cambios en la manera como nosotros procesamos la información, que es la cognición. Es decir, cómo nosotros empezamos a interpretar el mundo, cuáles son nuestras creencias, nuestras concepciones, las teorías implícitas que nosotros vamos a tener del mundo y poder actuar de una manera en particular. Pues bien, ¿cuál es el fin de la educación? ¿Cuál sería el fin para nosotros? ¿No? Y es una pregunta que se los dejo a ustedes, y voy a compartir un video en Paideia para que podamos revisarlo y analicemos a la luz de este video cuál sería el fin de la educación. Pues bien, ahora, en este módulo hay 4 competencias que queremos nosotros que ustedes vayan desarrollando. ¿Cuáles son estas? Lo primero que nosotros queremos es que ustedes sean capaces de reflexionar sobre la importancia de la neurociencia cognitiva, ¿no? Y cuáles son los aportes
de esta rama de las neurociencias en el aprendizaje y la educación. ¿Cuáles son las estructuras cerebrales relacionadas con los procesos cognitivos y cuáles son los circuitos neurales involucrados? La segunda y la tercera competencia tiene que ver con los procesos cognitivos. Nosotros sabemos que tenemos dos tipos de procesos cognitivos. Uno que corresponde a aquellos que compartimos con los demás animales, como son la sensación, la información que ingresa a través de los sentidos, la atención, la percepción, cómo interpretamos los diversos estímulos, y la memoria. Pero a la vez tenemos procesos cognitivos superiores que son propios del ser humano, que tienen que ver el razonamiento, la solución de problemas, el lenguaje, vamos a ver, y también vamos a revisar la toma de decisiones y algo que es fundamental, las funciones ejecutivas. Vamos a comprender qué son estas funciones ejecutivas y lo importante que son su desarrollo para la persona, para el desarrollo personal, profesional y para poder contribuir a la sociedad. Por eso estas dos capacidades, esas dos competencias se relacionan. Y finalmente lo que nosotros queremos es valorar la importancia de identificar los cambios cognitivos que ocurren en el individuo a lo largo de su vida, para poder elaborar actividades que promuevan el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Si no entendemos el desarrollo cognitivo como docentes, ¿qué actividades podemos promover a los estudiantes? Nosotros sabemos que el individuo nace con potencialidades y lo que tenemos que hacer nosotros es promover los diversos estímulos a actividades para desarrollar al máximo estas potencialidades. Pues bien, para desarrollar estas competencias nosotros tenemos 4 unidades. La primera unidad, que es neurociencia cognitiva, la segunda, que es neurobiología y los procesos cognitivos básicos, la tercera, que es neurobiología y los procesos cognitivos superiores, y la cuarta unidad, que es desarrollo cognitivo del individuo. Voy a pasar a explicarles qué es lo que queremos que ustedes desarrollen a lo largo de cada una de estas unidades. Cuando hablamos de la primera unidad, que tiene que ver con neurociencia cognitiva, nosotros queremos que ustedes sean capaces de identificar los aportes de la neurociencia cognitiva en la educación, definir qué es cognición y cuáles son las estructuras cerebrales relacionadas con los procesos cognitivos, identificar los neuromitos y reflexionar a partir de ello la importancia de una recepción crítica de la información brindada por las neurociencias. Entonces, vamos a hacer una revisión histórica de la neurociencia cognitiva, vamos a hablar acerca de la neurociencia cognitiva y cuáles son sus aportes a la educación, los neuromitos en la educación. Con el surgimiento de la neurociencia cognitiva han aparecido una serie de mitos que, como su nombre lo dice, no son verdades. Por ejemplo, uno de ellos es que solamente utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Es un mito, eso no es cierto. El otro mito es de que existen, por ejemplo, diversos tipos de estilos de aprendizaje y que cada uno aprende de distintas maneras, en el sentido de que unos son más visuales, unos son más auditivos y unos son más táctiles. Eso no es así. Tenemos la potencialidad para desarrollar todo tipo de, o mejor dicho, para desarrollar todo tipo de aprendizaje. Tenemos que desarrollar todos estos estilos, ¿no? Entonces vamos a ir revisando estos mitos, vamos a revisar cuáles son las estructuras anatómicas importantes para entender este módulo y finalmente vamos a hablar sobre qué es cognición y la importancia de la corteza de asociación. Vamos a revisar esas estructuras cerebrales. En la unidad 2 vamos a revisar los procesos cognitivos básicos. Ustedes van a poder explicarlos, relacionar las estructuras cerebrales involucradas en la atención, percepción y memoria, e identificar qué acciones realizar en el aula para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes y comprometerse a realizarlas. Entonces vamos a hablar de la sensación, los sentidos, la percepción, cómo interpretamos la información, la atención, cómo nos dirigimos a los diversos estímulos, y la memoria y el aprendizaje. Vamos a ver que no es lo mismo, aprender no es igual que memorizar, son dos procesos distintos y vamos a ver esta diferencia. En la tercera unidad, ustedes van a ser capaces de explicar los procesos cognitivos superiores, relacionar las estructuras involucradas e identificar acciones a realizar en el aula. Aquí vamos a hablar acerca del razonamiento, la solución de problemas, vamos a hablar de la toma de decisiones, el lenguaje. Vamos a hablar de las funciones ejecutivas o lo importante que son estas. Vamos a ver lo importante que es planificar, por ejemplo, controlar nuestros impulsos, poder ser flexibles. La flexibilidad, que es difícil, muchas veces nos es complicado flexibilizarnos
y tener una postura y darnos cuenta que otra persona tiene una postura distinta a nosotros, y por eso no significa que sea malo o bueno, es una postura distinta a nosotros. Esta función ejecutiva se relaciona mucho con la metacognición. Vamos a ver qué es esto de la metacognición y finalmente cómo estas funciones ejecutivas y estos procesos que hemos estado revisando se relacionan con la cognición social. Y en nuestra última unidad lo que vamos a ver son los cambios cognitivos. Ustedes van a estar en la capacidad de explicar estos cambios cognitivos, identificar las características cognitivas de sus estudiantes y valorar la importancia del sueño en el aprendizaje. Entonces vamos a ver nosotros el desarrollo cognitivo en la infancia, en la niñez temprana, en la niñez media, en la niñez tardía, a nivel la adolescencia y finalmente lo importante que es el sueño y el aprendizaje y por supuesto el desarrollo cognitivo en la adultez y en la vejez. Muy bien, ¿cómo estudiar el curso? Y aquí es algo que yo sí les voy a pedir que tomen en consideración. El curso es sumamente interesante, pero hay gran cantidad de información. Entonces tenemos que ser ordenados para poder aprovechar al máximo este módulo. Por eso les pido que establezcan un horario para estudiar. Puede ser diario, interdiario, cada 2 días, pero por favor establezcan un horario. Eso es fundamental. 1 hora de inicio y 1 hora de fin. Mi sugerencia es por lo menos 1 hora y media a 2 horas para poder revisar y profundizar más, tanto la lectura de la guía, el material, como las lecturas que ustedes van a tener y van a ser colgadas de pantalla. Siempre sugiero que no se extienda más del tiempo, o sea, que no sea de un sábado a otro sábado, porque es bastante información. Relacione los nuevos contenidos con lo revisado hasta ese día en el diplomado, en sus estudios, en su práctica profesional. Recuerden, así nosotros podemos anclar la información y el aprendizaje se vuelve significativo. Revisemos las lecturas complementarias. Les voy a dejar varias lecturas en pantalla para que ustedes puedan revisarlas. No es necesario que lean todas. Mi idea sería que sí, lo hagan, pero revisen por lo menos algunas que le ayuden a complementar la información. Realicen preguntas ustedes, traten de responderse entre ustedes, pregúntenme a mí cualquier duda que ustedes tuviesen, háganmela llegar a través de mi correo electrónico y equivocarse está bien. Lo importante es reflexionar sobre este error. Entonces, si nos preguntamos, si respondemos, si algo estamos fallando, no hay ningún problema. Lo importante es darnos cuenta que estamos fallando. Y eso es fundamental. Y seamos aprendices críticos. Reflexionemos, analicemos lo que estamos leyendo. Veamos, ¿esto es verdad o no? Contrastémoslo con otra información, no solamente con la que yo les brindo o la que el diplomado les brinda. Tratemos de buscar información adicional para poder asegurar que lo que estamos aprendiendo está a la vanguardia de los conocimientos. ¿Cuál es el aporte de las neurociencias en la educación? Vamos a revisar un video y algo que es fundamental, nosotros somos únicos. No hay 2 personas iguales, por lo tanto 2 personas no aprenden de la misma manera. Hay estrategias que permiten aprender a cada uno, sí, pero cada uno tiene una forma de aprender distinta. Y eso es importante que nos demos cuenta. El cerebro es plástico, va cambiando. Antes se pensaba que solamente aprendíamos en la niñez y en la adolescencia. Hoy en día sabemos que aprendemos durante toda nuestra vida. La experiencia y el ambiente es fundamental para el desarrollo de los aprendizajes. ¿Cómo es el ambiente donde enseñamos nosotros? ¿Qué ambiente tienen los niños? ¿Cómo se sienten los niños y niñas cuando nosotros estamos enseñando? ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando enseñamos? También es importante eso. El desarrollo cerebral durante la adolescencia. Hemos visto que durante la adolescencia hay grandes cambios, lo vamos a ir revisando a lo largo de este módulo, que son fundamentales para el aprendizaje y el desarrollo del ser humano. Y finalmente, lo importante de las emociones. Las emociones tienen un rol fundamental en el aprendizaje. Vamos a ver en módulos siguientes lo importante del sistema límbico en el aprendizaje. Muy bien. Y finalmente, yo me quedo con una pregunta que se la quiero hacer y probablemente en nuestra reunión presencial la empezamos a compartir. Y quiero que ustedes traten de evocar toda aquella información que sale en estos momentos. ¿Cuál es el rol del educador con los avances de las neurociencias? ¿No? Aquí vamos a tener un link de un video para revisarlo y lo vamos a discutir
en nuestra sesión presencial. Yo soy Pablo Gutiérrez, mi correo electrónico es pablo.gutierrez@pucp.edu.pe. Estaba al inicio, igual esto lo van a tener ustedes colgados y pueden escribirme en cualquier momento. Espero que este módulo sea de sumo interés para ustedes. Hay bastante información, vamos a revisarlo poco a poco y ya nos estamos viendo este sábado.